No podés ignorarlo. Es noticia, es debate. Es el tema del día. En Segundos Afuera. Ya está presentado, le brindamos un fuerte aplauso. Señor Juan Herreguerena está con nosotros. Juancito querido, qué alegría tenerte acá en el estudio. Bienvenido y gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Es de las radios que no tenía yo enfocada como para poder venir a visitar con INTA, porque realmente el INTA está siempre en muchas radios de la comunidad, presentando todas sus actividades y eso, y como la vemos más urbana la de ustedes, critiquen no, porque tengamos ese prejuicio. Bueno, en principio ahora tenemos el contacto, le van a llegar todas las actividades que habitualmente hacemos. Y sabes que K2 es una radio que llega no por una cuestión de artística y demás. A ver, hay una creencia que la gente en el campo, digamos, que no se renueva. Y hoy están los chicos de mi edad, hablo de mi edad, los 40 años que están con su pedazo de campo o laburando en el campo y demás. Pero aparte tenemos muy buena señal, que es una ventaja que tenemos respecto a otras emisoras. Doy fe porque los escucho. Bueno, llegamos 50 kilómetros a la redonda, mucha gente en verano, principalmente, que quizás está haciendo la cosecha, escucha, pide canciones, participa, así que estamos ahí metidos un poco en el mundillo del campo. Pero muchas veces metidos con nuestra, viste que nosotros tenemos nuestra impronta, no es una radio de campo, no es que vamos a dar una información de cereales, ni mucho menos, sino que vamos por otro lado, vamos por el lado de la música, la cultura y el entretenimiento. Pero nos gusta de vez en cuando hacer un parate y tratar de explicarle a la ciudadanía y presentar a los actores que justamente van interviniendo. En este caso nos aparece como título de tapa hace un par de semanas la intervención del gobierno, una posible motosierra, el achicamiento del Estado, la no intervención del Estado, y aparece la palabra INTA. Y cuando aparece la palabra INTA, le comento a los chicos en producción, digo, tenemos que explicar a la gente qué función cumple el INTA, qué es el INTA, en algún momento que quizá muchos lo tienen relacionado, no sé, con Balcarce, y no con la ciudad de Necochea. Estoy hablando cosas de gente que por ahí no entiende mucho del campo. Y por eso es que lo inventamos a Juan, que gentilmente acepta nuestra invitación. Hoy, ¿qué sos? ¿Presidente, titular? ¿Cuál es el cargo? No, soy el jefe de la agencia aquí en Necochea y además tengo un cargo con una jefatura en todo lo que es el manejo de los campos del INTA Balcarce, específicamente. Bien. Son dos funciones que tengo. ¿Qué es el INTA, cuándo nace y esas cuestiones que todos podríamos buscar en Wikipedia, pero necesito que me lo expliques vos, que lo vas a sentir mucho más? Muy bien. El INTA nace en el 56. Sí. Es parte de un proceso que se dio en todo el mundo, es decir, de la posguerra, Estados Unidos primero, empezaron a generarse instituciones que fueran por todo lo que era del desarrollo a partir de la investigación a nivel local de las problemáticas de los sistemas productivos. Específicamente el INTA es un instituto que investiga y transfiere tecnología para facilitar la innovación en la actividad agropecuaria. Okay. Cuando nace, es decir, para contextuarlo mundialmente, hubo un documento muy grande en Estados Unidos que se llamó Ciencia Sin Frontera, que le dio el pie al gobierno americano, que tiene una forma muy particular de gobernarse, donde el Estado nacional no se puede meter en lo que hacen lo que serían los provincias, claro, las provincias. Ah, ok, los estados. Los estados allá, ¿no? Claro. Entonces, para poder dar un pie y decir, esto es de relevancia como para que el Estado entre y ahí creó Luzda, lo que hizo un documento, Ciencia Sin Frontera, que puso en discusión la necesidad de los países de tener desarrollo científico-tecnológico en relación a los sistemas productivos más relevantes. Bueno, Argentina, productor agropecuario por excelencia, exportador neto de la mayoría de los productos agropecuarios, crea ese instituto y allá por los 50, y desde su creación lo vincula con una visión federal. Es decir, no es que lo crea en Buenos Aires, lo crea en Buenos Aires y tiene territorialmente en todo el país espacios y vinculaciones que implicaron desarrollos desde Ushuaia a La Quiaca y si queremos, de Mendoza hasta Necochea, para poner ancho y largo,
de tecnología en función de las necesidades que las zonas agroecológicas del país, que son muy diversas, Claro, tienen. me estaba imaginando, no es lo mismo el INTA de la Patagonia o un INTA en Río Negro que un INTA en La Pampa o un INTA en Santa Fe. Y no es lo mismo el INTA de Río Negro, bien lo dijiste, que, Sí. que es una zona frutícola, Sí. que el INTA en la Patagonia, donde tenés una zona ovina, donde hay mesetas que prácticamente son desérticas y donde Claro. hay que ver cómo se evita la desertificación. Y al otro, cómo producir más fruta y verdura para exportar, digamos. Sí, la complejidad esa que abarca desde producir algodón a producir carne ovina o carne caprina o carne vacuna y agricultura. Es decir, la amplitud del abordaje del sistema científico que tiene de la ciencia para resolver problemas o mejorar la productividad del campo es extraordinaria. Es un poco la discusión que se da. Ahí entra la discusión. Hay una discusión donde Sturzenegger plantea, tienen 6.000 y pico de personas. Ojo, están de Ushuaia a Quiaca. Es decir, tenemos una territorialidad casi igual a la del Banco Nación. No hay institución del Estado que esté en más lugares que el INTA después del Banco Nación. Bien, ahora, dicho esto, ¿de qué depende el INTA? ¿Es un instituto que depende del Estado? ¿Tiene participación privada? Porque ahí es donde nos vamos a meter en el conflicto que en algún momento justamente entra en la polémica, ¿no? Esto del de desregular y de todo lo demás. ¿Cómo se sustenta el INTA hoy, por ejemplo? El INTA se sustenta a partir de un porcentaje en la alícuota que está en importaciones, que está en estadística, que hay una tasa ahí. Sí. En otro momento, para mí, con mucho mejor tino, el INTA se sustentaba de un porcentaje, pero de las exportaciones, entonces primaria. Entonces, si vos generás conocimiento para que aumente la productividad del trigo y exportamos más trigo, sí, había un porcentaje que estaba ahí. Está bueno, bien. eso en los 90 cambió, fue una ley, Cavallo la cambió, entonces ahí después, posteriormente, volvió a ponérsele una alícuota, se lo declaró de interés y tiene una alícuota en las importaciones. Bueno, de esa alícuota hay una recaudación por parte del Estado mucho mayor que el presupuesto del INTA. Ok, a eso quería ir, está bien. Porque cuando el INTA gasta la mitad de las de los impuestos de retenciones del maíz. Sí. El maíz es uno de los principales cultivos de la Argentina. Entonces, en términos reales, no. En términos reales, hay capaz que él miró en el Tesoro todo lo que entraba a nombre de INTA, pero después el Tesoro le dice a INTA, vos podés hasta acá. Bien. Si yo hoy, por ejemplo, tengo un pedazo de campo, sí, ¿no? Viene Raúl Peón, estoy tratando de hacer mis primeras armas en el campo. ¿Qué relación tendría yo hoy con el INTA? Bueno, ¿me provee información? ¿Cómo es? Claro. Ahí nosotros trabajamos desde pequeños productores hasta grandes productores. Okay. La primera cosa que tengo que decirte, hay toda una interacción con el medio que tenemos a través de lo que se denominan consejos. Hay desde el advenimiento de la democracia para acá, sí, antes existía, pero solo en Buenos Aires. Del advenimiento de la democracia para acá, a nivel de los territorios, nosotros los que tenemos es un desarrollo de un concepto que se llama apropiación social del conocimiento. ¿Qué es esto? Las entidades del sector primario o todas las organizaciones de la comunidad que están asociadas a la actividad agropecuaria participan mensualmente de un espacio, sí, representadas, de un espacio donde nosotros discutimos cuáles son los problemas del agro local, sí, y planteamos las soluciones o le planteamos a nuestro centro de investigación que investigue a raíz de ese problema y va abordando. Te voy a dar un ejemplo que es hoy, que mañana tenemos una actividad relacionada a eso. Hay un problema que está relacionado a la salud, que es que la producción avícola, sí, tiene desechos de su producción, que es lo que sería la materia fecal de los pollos. Sí. Eso se usa en la producción hortícola, pero si no es tratado, el riesgo que corre la sociedad es que ese producto, si se usa crudo, pasa, como al pollo le ponemos los mismos antibióticos
que usamos los humanos, Sí. si eventualmente a través de una verdura nosotros tomáramos una resistencia a un antibiótico, se terminaría el efecto benéfico que tienen los antibióticos sobre nuestras infecciones. Bueno, nosotros trabajamos a nivel de la comunidad de Necochea hoy sobre un trabajo de tratamiento de esos residuos para que puedan ser usados en la horticultura sin afectar o sin poner en riesgo la salud de los humanos. Y eso es un trabajo que se está haciendo en Necochea, que obviamente con todos los laboratorios que tiene el INTA Balcarce, que son de referencia para esa temática, entonces vamos llevando adelante todo un proyecto que lo hacemos en Necochea, en Mar del Plata, en todos los... Sí, que va a beneficiar a todos los sectores de la zona, pero claro. Pero bueno, te digo algo puntual que tiene que ver con la sociedad. Ni se imagina la caquita del pollo que puede llegar a una verdura que hace que los anticuerpos que nosotros recibimos a través de los antibióticos no hagan caso y que nos enfermemos. Exacto. Digamos, digo, lo quiero poner porque eso es muy, es clave. Muy cerca de la sociedad, y ese enfoque que tiene INTA Balcarce, por ejemplo, que se llama Una Salud, como eso tenemos cantidad de desarrollo. Nosotros en una época desarrollamos una vaca lechera con biotecnología, que se llamó Rosita Isa, famosísima fue, porque fue la primer clon generado biotecnológicamente de una vaca que lo que producía era una leche que se llama maternizada. ¿Qué quiere decir eso? Que la leche que producía esa vaca, que produce, es una leche que tiene las características más parecidas a la leche de la mamá, mujer. Que en muchos casos no puede darla y que se reemplaza por algún producto con producción. Que la de la vaca hay niños, algunos, que tienen determinados componentes alergénicos de esa leche de la vaca que no le permiten a ellos tomarla. Bueno, ese desarrollo del INTA. Okay. Es decir, como eso podría contarte tantas cosas que desarrollamos que parecen que son imperceptibles. Trato de llevarlo, no sé, nosotros tenemos un enfoque, una salud, después tenemos un enfoque en INTA Balcarce, acá nomás, de que el otro es de acompañamiento de procesos de desarrollo de las comunidades con menos de 100.000 habitantes. ¿Qué pasa en una comunidad como Necochea o más chicas aún? Lo que pasa es que los jóvenes que se van a estudiar y se forman no vuelven. Tienen oportunidades en otros lugares. Vuelven los que prestan servicio, los médicos, los contadores, los abogados, en cantidad, pero no vuelven otras capacidades, porque no tienen tantas oportunidades. Eso implica que en el contexto del desarrollo, esas comunidades no tienen todas las capacidades para enfrentar con su propia gente y el sentido de pertenencia que tiene, porque un necochense quiere que Necochea le vaya bien, un fernandense quiere que a Fernández le vaya bien. Bueno, entonces, no tienen esa capacidad. ¿Qué hacemos en INTA? Con nuestros especialistas, entre los que me cuento, yo tengo 3 posgrados en economía, trabajamos acompañando procesos de desarrollo. Ejemplo, nosotros cuando hay una feria en Necochea, consumimos a veces de una fábrica de chacinado de Juan N. Fernández, los chorizos, los jamones. Esa fábrica surgió de la interacción de productores de la actividad privada, que son productores de cerdo, que tenían una problemática con el mercado, que no es tan fácil entrarle, y bueno, nosotros acompañamos en todo un proceso que terminó siendo una fábrica de chacinados, salazones, embutidos. Eso me diste 3 casos puntuales que son increíbles. Y te voy a dar un último. Dale. Tenemos el 50% o más de la verdura que se consume en Necochea, hoy se produce en Necochea. Y se produce en Necochea porque hay alrededor de 20 y pico productores hortícolas, de los cuales 16 a 18 de esa familia han trabajado con el INTA muchos años. Ellos ya figuraban como productores, pero nosotros acompañamos proyectos que implicaron que componen riego. Pasamos de tener 3 hectáreas de invernáculos a tener 6. Lo tienen los productores. Nosotros somos los técnicos que acompañamos los procesos para que eso, en Necochea, estoy hablando de cosas que pasaban en Necochea con técnicos de Necochea, acompañados por otros profesionales que están en el INTA Balcarce. Pero digo, son detalles que para mostrar que cuando hay en un pueblo un INTA, eso implica acompañamiento del desarrollo, en la apicultura pasa lo mismo, en la producción agrícola ganadera, obviamente. Y que no tiene mucho que ver con lo que hoy lo quieren relacionar, me parece a mí, de manera maligna, que es que están en beneficio o en pos de un tipo que tiene 3.000 hectáreas. O sea, me parece que lo quieren llevar a eso. No solamente. Esa discusión pero la quieren llevar ahí. Ese productor que tiene 3.000 hectáreas, da laburo, los desarrollos tecnológicos que necesita, es decir,
La investigación y el desarrollo, vos para investigar y desarrollar necesitas equipamientos que no son asequibles por una persona individual, aunque tenga 3.000 hectáreas, porque nosotros tenemos equipamientos que de más de 5 millones de dólares a veces, que son utilizados por la sociedad cuando, en beneficio de toda la sociedad, en la medida que vos podés investigar, qué sé yo, la trazabilidad, la denominación de origen de un producto. Hoy hay un laboratorio acá en Necochea. Sí. CONICET tiene un laboratorio acá en Necochea donde puede determinar hacer denominación de origen de un producto que se haga en Necochea y diferenciarlo de que se hace en Mar del Plata. ¿Y eso para qué sirve? ¿Y viste el champán? Sí. Bueno, eso es un producto con denominación de origen. ¿No viste que no se llama más champán? El champán se llama espumante, sí, porque el que detenta la denominación de origen y el valor que implica champán es una región de Francia que tiene la denominación de origen. Bueno, Argentina tiene muchas posibilidades de denominación de origen. De hecho, nosotros estamos trabajando hoy con una marca que se llama Hecho en Necochea. Hemos acompañado al municipio en ese desarrollo para que ponga el sello Hecho en Necochea y el consumidor necocheense, si tiene el mismo precio y calidad similar, ¿cuál debiera tratar de comer? ¿El que se produce en otro lugar o el que se produce en su comunidad queda laburo acá? Claro. Porque, ojo que si vos tenés un negocio, después te viene de alguna manera. Es retroalimentar la economía local. Bueno, esos son los procesos que acompañamos. Es maravilloso que me metí con 4 casos que no tenía ni idea, muy puntuales. Yo me iba a quedar con la sequía, me iba a quedar con las inundaciones, que seguramente acompañan todos los procesos. Cuando hay sequía y cuando hay inundaciones, la comisión de emergencia, nosotros la acompañamos, hacemos, es decir, el documento de base que hace que un gobierno decida a nivel provincial, que la comisión diga, sí, Necochea está en emergencia, la municipalidad lo pide, pero el documento lo hacemos los técnicos del INTA. Y nosotros, y eso puede dar fe la sociedad rural, la Federación Agraria y cada una de las organizaciones de productores de la región, estamos sentados a la mesa revisando uno a uno las propuestas de los productores que han tenido emergencia para facilitar el proceso y para que ese productor, si se le inundó el campo o tuvo una sequía, alguien da fe de que eso aconteció y es razonable. Juan, vos sabés bien, o sea, la gente del campo lo sabe bien, porque se lo he preguntado un montón de veces, que hay como una cierta imagen de, no, la gente del campo está con otro estatus, vive de otro mundo, tiene problemas, pero ganancias grandes y todo lo demás. Algún productor alguna vez me dijo, mira, yo tiro una piedra bajo una semilla bajo una piedra y tengo que arriesgarme a ver si crece. Estudio de suelo, estudio de qué siembro, cosechar, sembrar, cosechar, temas fertilizantes, cuestiones climáticas que tienen que ver con la sequía, inundaciones, inclemencias climáticas que uno no las podés estudiar. Podés prever hasta cierto grado, pero entiendo que si viene una inundación, no lo vas a prever en tu campo. Hay un montón de problemas que tiene la gente. Hoy, ¿cómo está el campo? El campo hoy, si hablamos del sudeste específicamente, viene de tener una muy buena cosecha en general, salvo la cebada, digo yo, que fue un poquito más floja que lo habitual, pero no implicó mayormente perder dinero. El resto de los cultivos tuvo muy buenos rindes y la ganadería está con precios extraordinarios, así que está firme también. Bien. A todo esto hay que agregarle un problema que tiene que ver con decisiones gubernamentales, porque se sientan a la mesa también de las discusiones, personas que, vos sabrás decirme si entienden o no, pero que se quieren meter con el INTA. Y ahora sí voy a la cuestión que ha ocurrido con el gobierno. ¿Había como una creencia de que con este gobierno el campo se iba a llevar bien o no? Digamos que tuvieron alguna mala relación en algún momento con la era anterior, podemos hablar de la 125, de un montón de cuestiones de retenciones, pero siempre, cada vez que entra un gobierno, digamos que el campo es uno de los actores que dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Temas retenciones, impuestos y todo lo demás. Se presumía que este gobierno se iba a llevar bien con el campo hasta que sucedió lo que sucedió con INTA, ¿puede ser? No, yo creo que no se lleva mal. Okay. Es decir, sí el sector del campo, porque no podía ser de otra manera, porque lo ha vivido y ha sido parte y está en los consejos nuestros, lo viven, le manda una carta al gobierno y le dice, bueno, acá la verdad que el acompañamiento a que este instituto siga funcionando es importante. En todo momento el INTA se replantea cómo ser más eficiente, cómo mejorar, como se lo plantea cualquier empresa. Esto es un instituto de investigación. Hay una dinámica permanente en la sociedad, hay un cambio de paradigmas con mucha velocidad y eso implica, sin duda,
que vos tengas que replantearte como organización formas de trabajo, formas de división del trabajo. La división del trabajo que tiene el INTA, por ejemplo, es una división fordista. El fordismo ya, en términos de organización de la ciencia, ha perimido. Entonces, venimos discutiendo cómo cambiar nuestras estructuras para hacerlas más dinámicas, para estar más, ser más eficaces aún de lo que hemos sido. Eso es razonable planteárselo y la organización de INTA está abierta. Bien, ante la crítica puntual de hay mucho empleado, ¿es verdad, no es verdad? No, desde mi punto de vista, uno puede plantearse, sí, yo te diría que desde mi punto de vista no, pero es una opinión personal. Si vos tenés una organización que está de Ushuaia a La Quiaca, que atiende las problemáticas de la multiplicidad de cultivos y producciones, que pasa incluso, porque hay un planteo de la sociedad, en cuestiones de agregado de valor, en cuestiones naturales, es decir, un ejemplo más. Estamos hablando de todo lo que es el efecto invernadero y todo lo que implica la huella de carbono. El INTA Balcarce tiene uno de los pocos nodos a nivel del país donde se está midiendo huella de carbono a nivel de 3 sistemas de producción y que le implica al gobierno que esté de turno poder informar a nivel de Naciones Unidas cuál es su emisión. No tener como información de la emisión del carbono lo que suponen desde Europa. Por ejemplo, claro, que Europa tiene lo que se llama barreras pararancelarias. Si vos después te dice, vos sos emisor de carbono y te voy a pagar menos, claro, lo que te importa, entonces nosotros... O sea, el dato ese interviene después en una negociación que puede ser mala para nosotros. Exactamente. Entonces, todos esos fenómenos... no digo, la institución nuestra aporta a los policy makers, aporta a los productores, a los profesionales del medio, para mejorar su sistema de producción, el desarrollo de todo lo que son los... Otra cosa que pasa, las empresas privadas, todo lo que es apropiable con una patente, lo van a traccionar, pero lo que no es apropiable, un proceso que implica que una pastura te dure más tiempo y entonces vos discutís cómo pastorear eso, manejar esa pastura para eso no se apropia aquí, que te puedo cobrar. No te puedo cobrar una patente. Bueno, eso no lo van a hacer. ¿Y quién lo hace? Los organismos de ciencia y técnica que tienen un interés que está más allá de eso, que es la comunidad, es el productor. Entonces, vos vas a poder tener una alfalfa, hoy se maneja una alfalfa, para tenerla 5 años en tu lote y productiva, sí, y todos los procesos que se analizaron ahí, se analizaron en el marco de la ciencia de instituciones como el INTA, porque también está la universidad ahí aportando conocimiento. Es una problemática que es muy, muy abarcativa. Cuando escuchaste esto de vamos a regular el INTA, cuando apareció el INTA, digamos, alguien que forma parte y decís, ¿cómo nosotros entramos en discusión del gobierno que supuestamente viene a meter motosierra y todo lo demás, ¿no? Que por ahí son títulos de diario, lo que yo te estoy diciendo es mucho más profundo. Vamos con el título de diario, que yo como empleado de INTA, sí, la verdad que en un momento, cuando se discutió el decreto que permite que el gobierno tome estas decisiones, en un momento se había hecho una lista de los organismos que no iban a tocar porque habían negociado con los gobernadores que esos organismos no, y ahí sí, estaba el INTA, entonces yo estaba tranquilo. Es decir, en el sentido de decir, la verdad que pusieron en valor la institución donde esté, una institución donde no existe la corrupción. Podrá haber microcorrupción, siempre puede haber un tipo que haga una ventajerita, sí, pero en general una organización absolutamente transparente, no tenemos... No está metida la política tampoco, no, entiendo. No, porque tenemos... Digo, la política partidaria estoy hablando. Claro, ¿por qué? Porque el INTA tiene un consejo, los consejos. ¿Qué son los consejos? Ahí en los consejos está sentada la famosa mesa de enlace, las universidades, bueno, a nivel Buenos Aires, a nivel de cada región, nosotros acá en la provincia de Buenos Aires tenemos 2 grupos de consejos, uno, son productores que van, salvo el consejo a nivel nacional, que es rentado, representando a, qué sé yo, un representante de sociedad rural, uno de CREA, uno de 2 de las universidades, veterinarios y agrónomos, y Federación Agraria, y lo que es CRA, esos consejeros de Buenos Aires tienen un salario, porque es imposible si no, sí, pero de ahí para abajo
no, los consejeros que tenemos en todo el territorio, desde el pueblo de Necochea, donde yo me junto una vez al mes con 12, 15 representantes de las instituciones, lo hacen por vocación y aporte a la sociedad. En Balcarce, nosotros tenemos un representante de nuestro consejo que va a Balcarce. Obviamente lo llevamos, no le vamos a cobrar el gasoil también. Sí, claro. Pero va nuestro representante como de acá, de los 10 partidos que tiene el INTA Balcarce a cargo, van y participan de las reuniones y aportan a la gobernanza de esa institución sin fines de lucro. Y después de ahí hay en la región del sur de la provincia de Buenos Aires, que son 66 partidos. Me tocó trabajar, yo he trabajado en gestión muchos años en INTA, me tocó trabajar a cargo de todos los pueblos de 66 partidos que depende del Centro Regional de Buenos Aires Sur. Y los consejeros ahí van y aportan y deciden y dicen qué líneas de investigación tenemos que tener. Es decir, eso es apropiación social de conocimiento. Productores de APRESID, de CREA, de las sociedades rurales diciendo, no, a nosotros nos interesa saber más de estas cosas. Y el INTA dándole respuesta a esas necesidades. Dicho todo esto, ¿cómo pensás que puede desarrollarse? Digo, incipiente conflicto, porque yo creo que todavía no llegó a ser un conflicto como el que tuvo con el Garrahan y la salud, como el que tuvo con la universidad pública. Creo que en términos reales, creo que la importancia que tiene Garrahan respecto de INTA y el aporte que hace a la salud de esos niños en general amerita que se ha atendido primero ese problema. Sí. Pero yo creo que también hay una realidad, que el gobierno planteó que en julio se termine el decreto que le admite la importancia o la emergencia de tomar decisiones y que no piensa renovarlo y que de acá a julio va a haber decisiones. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo con esto que se planteó el gobierno en porque, a ver, has estado en cuántas gestiones ya sí. Al frente del INTA, con esto de tratar de barrer, limpiar, la motosierra, llámale como quieras, viste que hay un montón de títulos grandilocuentes respecto a organizaciones del Estado en las cuales hay que reorganizar un poco, ¿o no? Yo creo, vuelvo a decir, como nos pasó en INTA y nos planteamos, creo que siempre está la posibilidad de plantearse cómo hacer mejor las cosas. Mejor, claro. Creo que por ahí la forma, cuando vos barrés con todo, un ejemplo, una de las cosas que está diario, yo no dispongo de información que no den los diarios, pero si se cierran las 300 y pico agencias de extensión del INTA, como se plantea, va a ser indiscriminado. Yo te puedo decir que yo tengo a cargo acá profesionales que no tengo que defenderlos yo, lo va a defender la sociedad, pero cuando se cierre se va a cerrar. ¿Cuánta gente hay laburando hoy, por ejemplo? Nosotros profesionales sí. tenemos, somos 4. Okay. Un veterinario, una socióloga, una especialista en alimentos, y yo que soy agrónomo. Entonces, eso que es un equipo que es interdisciplinario, porque alguien me va a decir, no, una socióloga con el campo. Bueno, los proyectos que yo te dije de las cooperativas y de los productores hortícolas, en gran medida tuvo que ver esa socióloga. Sí, con el estudio. En su organización, lo empezó estudiando, que esto, ¿se entiende? Entonces voy a decir, sí. Ahora, nosotros tenemos un equipo interdisciplinario que se complementa, que aborda integralmente con las instituciones del medio, porque el INTA trabaja en red. El INTA no trabaja solo, trabaja en red. Bueno, si eso en un recorte general que diga, no, se cierran todas las agencias de extensión, y bueno, el impacto que tiene es malo. Bien. Eso no quiere decir que pudiera haber alguna persona que vos diga, che, ¿cuál es su productividad? Entonces, la modalidad que barre... De acuerdo con revisarlo, no con barrer todo. Claro, el barrer se lleva puesto. Nosotros, mirá, Secretaría de Agricultura Familiar se cerró completamente. Ese era un órgano que se había creado hace unos años. La verdad que la persona de Lobería que trabajaba con nosotros era una persona que laburó, puso el auto, venía a complementar actividades con nosotros. Cuando nosotros no teníamos capacidad, era ingeniera agrónoma, que tenía una especialización en horticultura.
Ella venía, daba los cursos, acompañaba, desarrolló proyectos. Y esa persona se quedó sin trabajo. Y la verdad es que esa persona estuvo mal echada. Porque no era un ñoqui. Cuando se cerró ese organismo, se dijo que eran todos ñoquis. Y ese no sé el resto. A mí lo que me consta es lo que veo. Entonces, a veces esas modalidades tienen esa... El programa Pro Huerta se dio de baja. 1.260 huertas a nivel local teníamos. 1.200 huertas de traspatio. ¿En dónde? En las casas más humildes. Una persona humilde que tenía una huertita de menos de 100 metros cuadrados, es decir, chiquita, que de la cual sacaba el tomate, el morroncito, y complementaba su dieta, que si no, no podía ir al mercado a comprarla. 1.260 huertas. Y había 6 huertas comunitarias. Por ejemplo, decir, un barrio que tenía una huerta comunitaria, toda trabajada por mujeres ahí, 6 esquinas. La producción de la huerta comunitaria de 6 esquinas era para el barrio. Y se dio de baja. Eso el INTA acompañaba con sus profesionales en el sentido de asistir a esas personas para que hagan mejor la huerta. Claro, no es que el INTA se encargaba de... No, claro. Pero ahora, se había una organización de personas ahí que estaba haciendo esa actividad y facilitaba alimentos para el barrio. Bueno, o para las propias familias que hubieran estado involucradas en ese proceso. Ya es mucho. Bueno, eso se cerró. Bien, siempre intentamos, cada vez que desconocemos, invitar a gente que sepa, que nos cuente, hacer un doble clic, abrir la subcarpeta y también poder llevarle a nuestros oyentes conocimiento. Bueno, hablaste mucho de conocimiento, nosotros lo hacemos con la información, creemos que poder formar una buena opinión tiene que ver con conocer de las temáticas. Por eso es que te agradecemos tu tiempo y exponer todo esto e ir al nivel de detalle al que fuiste, porque entendemos que el INTA tiene intervención en un montón de lugares, tanto como el campo, como me estás hablando de una huerta en las 6 esquinas, y me parece que hoy la gente va a entender de otra manera cuando se habla de ñoquis, cuando se habla de, si se quiere, de la motosierra y de todo lo demás, por lo menos para formar una opinión, pero con información, así que gracias, te lo agradecemos, Juan. Bueno, agradecido yo de que nos permitan hacer conocer un poquito más la institución. Esto nos llama a que nuestra estrategia comunicacional tiene que ser aún mejor, porque mirá que tenemos estrategia, pero claramente tenemos que estar ahí y ustedes nos lo han facilitado, así que agradecido infinitamente por ello. Bueno, INTA Necochea, representado en esta mesa por Juan Arreguerena, el titular de la agencia Extensión Necochea del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, charlando con nosotros sobre una medida que fue a nivel nacional, que apareció en los títulos y dijimos, vamos a conocer un poco el capítulo local, ha sido la nota del día de hoy.